encontramos con la doctora Diana, quien nos va a colaborar con una pequeña entrevista. La doctora Diana es la directora del programa de especialización de gerencia de recursos humanos, directora de las prácticas empresariales de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, administradora de empresas de la Universidad Externada de Colombia y especialista en gerencia de recursos humanos de la misma. Cuenta con varios estudios, una experiencia de alrededor de 15 años en empresas colombianas en la dirección y la gerencia de los departamentos de gestión humana. Entre ellos encontramos Seguros Colpatria, encontramos varias empresas colombianas. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Diana. Doctora Diana, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Paola. Sí, son varios años de experiencia, entre ellos Andersen Consulting, una gran consultora, hoy día conocida como Accenture, Alcatel, UNICEF, un operador de Transmilenio bastante grande, y bueno, y ahora me encuentro aquí en la universidad, muy contenta. Gracias. Doctora, de antemano le agradezco el querer participar en este pequeño programa Hablando con Expertos. En el día de hoy vamos a conversar un poquito respecto al tema de cambio organizacional. Entonces me gustaría iniciar esta conversación con ¿qué es para usted el cambio organizacional? Pues mira, cambio organizacional, como la acepción lo indica, pues es una transformación. La diferencia cuando hablamos de cambio organizacional es que es una transformación en la organización, pero dicha transformación es constante, es decir, siempre hay cambios, más aún cuando el protagonista fundamental, desde mi punto de vista obviamente para el cambio organizacional, es el humano, o sea, el ser. Y las personas, pues no somos estáticas, las personas somos un mundo todos diferentes, por lo tanto, pues siempre somos cambiantes. Eso hace que el cambio organizacional, pues siempre sea cambiante, porque los protagonistas es la gente. Ok, un poquito contando con tu experiencia en grandes empresas aquí en Colombia, que manejan también un personal grandísimo, podemos decir que ese cambio organizacional en Colombia, ¿sí?, con la población colombiana, ¿cómo se ve? ¿Es fácil para nosotros cambiar? ¿O tal vez hay un poquito de eso que conocemos como resistencia al cambio? ¿O cómo lo ves tú? Sí, definitivamente los años pues sí nos resistimos al cambio, porque cuando uno llega y se acomoda en algunas situaciones, ¿sí?, es un tema de confort, uno entra en una zona de confort, como el cambio, lo que busca siempre el cambio es centrarse en los comportamientos de los humanos, o sea, en el comportamiento del ser, de la persona, para que pase de un estado a otro, para que logre un objetivo A a un objetivo B, para que logre con la estrategia de la compañía. Entonces, cuando uno entra normalmente en una zona de confort, pues lo único que no quiere es salirse de ahí, que está bien. Entonces, el cambio en las personas aquí en Colombia, como yo lo he vivido en mis empresas en donde he trabajado y como lo he vivido en multinacionales, pues uno sí nota que culturalmente en Colombia sí tenemos una resistencia al cambio mayor. Y digo culturalmente es porque nosotros aquí venimos de un tema egoísta, de un tema donde no somos dados a la generosidad, a la solidaridad, al compañerismo, sino que es primero yo y quién es culpable. Entonces, por lo tanto, el cambio es netamente una resistencia. Uno entra aquí en una organización a tratar de hacer proyectos, hacer mejoras, a lograr temas específicos en una organización, y lo primero que se encuentra es que no hay con quién, que es muy difícil encontrar con quién. Uno encuentra con quién cuando ve que esta persona ha tenido escenarios internacionales, cuando ha tenido exposición con multiculturalismo. Entonces esa es una realidad. Es una realidad de nosotros, de esa lucha constante por romper esa habituación, ¿no?, que es lo que se busca. Ahora quisiera que nosotros habláramos un poquito de tú como administradora de empresas, puedes o ves ventajas frente a otros colegas o frente a otras profesiones que quieran hacer cambio organizacional. Sí, yo siempre he encontrado
digamos, en mi experiencia de recursos humanos, yo he encontrado muchas ventajas por ser administradora de empresas, que ser una persona que haya estudiado algo dentro del tema del humanismo. Como mi educación integral lo veía desde el punto de vista dueño, o desde el punto de vista líder, o desde el punto de vista gerente, o desde el punto de vista financiero. Entonces pues tenía como que muchos ojos para poder manejar a las personas y adaptarse al tema del cambio. Yo creo que uno logra es como una cadena con las personas, o como poder hacer eslabones entre unos y otros. Siempre he tenido que trabajar, por ejemplo, con psicólogos o con comunicadores sociales para poder desarrollar los proyectos, sobre todo si se tratan de cambio o de transformación cultural, porque uno sí necesita del entendimiento de cómo llegar a las personas. Entonces, la ventaja que he tenido es que lo veo desde muchos puntos de vista y me pongo todos los zapatos o todas las camisetas de todos lados, entonces uno sabe que es por aquí o que hay que hacer esto o lo otro. Pero cuando uno ya va a hacer el proyecto integrado, pues uno se necesita de todas las disciplinas para poder llevar a cabo los proyectos, y los proyectos de cambio tienen muchas modalidades, y los teóricos pues han dicho temas como que el cambio necesita de 5 etapas, o está John Kotter que dice el cambio tiene 8 pasos, pero en últimas a la conclusión que yo siempre he llegado es que lo fundamental para un proyecto de cambio es la planeación, primero, y segundo, tener claro qué es lo que quiero. Cuando yo tengo claro qué es lo que quiero, yo puedo planear y yo puedo sencillamente decir, allá quiero llegar, este es mi objetivo, tengo que lograr. ¿Y cómo lo voy a lograr? Con un equipo. Entonces hay que cohesionar el equipo, hay que armar el equipo, y el equipo necesariamente tiene que ser interdisciplinario. Yo no puedo hacer con el equipo de recursos humanos solamente. Yo necesito mi gente de recursos humanos que ahí me apoyo de la comunicación, me apoyo de la psicóloga, me apoyo de la administradora, me apoyo de que uno tiene que saber que tiene que pasar al otro lado con el logro, porque si no, pues la empresa no está aquí pues para que todos estemos felices, ¿no? La empresa está aquí para ganar plata, para eso se hacen las empresas. ¿Cómo voy a ganar plata? Pues en el camino hago las cosas bien, y hago las cosas agradables, y tengo a la gente contenta, y el plan de beneficios, y tengo las actividades de bienestar, y todo muy bien, porque pues la vida se nutre de todas esas cosas pequeñas, pero a la larga, el resultado final es que si el bottom line de los estados financieros no da, pues esto no fue, apague y vámonos, porque por ahí no es, o cambio a las personas y traigo a las que me van a dar los resultados. Entonces, desde ese punto de vista, pues uno sí debe hacerle caso, digamos, a la teoría y a las mejores prácticas que han tenido las empresas. Entonces, sí, planear, organizar, tener claro para dónde voy y plantar el proyecto para que con un equipo se lleve al otro lado ese resultado. Esta parte es muy importante porque uno muchas veces en la línea teórica ve, hay muchos modelos, varios dicen de este paso a paso, y está Koper que dice sí, arme una coalición, impregne la comunidad para que reciba mejor el cambio, pero hay una parte y es, una vez ya instauramos el cambio, ¿cómo hacemos para que ese cambio perdure? Que muchas veces es la parte más complicada, es decir, como que el consultor o las personas que lideran, siempre y cuando estén ahí, el cambio se da, pero para que el cambio se vuelva una constante, ¿qué hay que hacer o qué se recomienda? Yo diría que lo más recomendable es poderlo impregnar en la cultura, cuando uno deja que ese nuevo cambio que ya se ha establecido a través de un cronograma, en actividades y en el tiempo, pues eso hay que hacerle seguimiento, indicadores, medir si se logró o no se logró y qué porcentaje se logró. Una vez que ya se ha avanzado y se va al otro lado, lo que uno sí debe hacer es hacer que eso ya se quede como política, como un hábito. Las personas finalmente logramos a través del comportamiento, vuelvo a lo mismo, el cambio, el objetivo principal del cambio es cambiar, ¿sí? Es modificar el comportamiento de un individuo. Entonces, cuando yo ya he logrado que el individuo interiorice que tiene que hacer un cambio, es porque he pasado por unos estadios del comportamiento, que es saber que lo tengo que cambiar, querer cambiarlo y hacerlo.
Entonces cuando yo ya lo he hecho, cuando ya he pasado por esas 3 etapas y lo he hecho y lo vuelvo y lo repito y se me vuelve un hábito, está impregnado en la cultura. Pero si yo no hago que al individuo le ingrese como esa sensibilidad de que no es que lo tenga que hacer, sino que lo quiere hacer y lo haga, quiere decir ya, psicológicamente hablando, que he logrado que los hábitos ya los interiorice y los logre. Cuando eso se da, ya está en la cultura. Y cuando este hace eso y el vecino lo ve, entonces hace lo mismo. Entonces, culturalmente habrá que llegar a que ese cambio se impregne en esa cultura y cuando ya la gente lo ve, pues vuelve y se da. Lo que sucede es que seguramente al otro año va a pasar otra cosa. Entonces lo que uno tiene que estar es, como dice, despierto a cuáles son los cambios que tiene que lograr para impregnarlos en la cultura y hacer que la transformación cultural sea un constante cambio. Perfecto. Doctora Diana, de antemano le agradezco el haber querido participar en este programa y muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Para mí es un placer. Todos los temas de recursos humanos, bienvenidos. Y más aún si podemos discutirlos a nivel de el ser humano y la persona, que es lo que más me interesa. Gracias. Bueno. A ustedes los invito a que por favor sigan viendo Hablando con un experto en la siguiente oportunidad.